Y yo pienso que le pasó algo malo. Yo pienso que ella no está viva. Se pensó en la posibilidad de una desaparición forzosa, quizá algún secuestro. Ay, mire cómo se me pone la piel si yo me recuerdo todo. Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de... Han pasado 14 años desde el inicio de una historia sumamente enigmática y que hasta la fecha continúa sin respuestas. Algo aquí, con las cosas que me contaba, con cómo estaba, yo creo que algo le pasó. Siempre quedó el manto de la duda en el fondo, sobre todo por los movimientos de tierra que se efectuaron y por la personalidad y características de la familia. Esta familia es muy extraña. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta. ¿Recuerda todo lo que pasó acá el 2006? No. ¿Por qué no habla de eso usted? El siguiente es un viaje al pasado por un misterio que jamás se resolvió. La desaparición de Karina Paredes en 2006, la joven de 19 años, a la cual se le perdió el rastro. Un caso que cuenta con importantes sospechosos, una historia olvidada, una causa archivada sin culpables, pero que pese al paso del tiempo no deja de impactar. Y nosotros le hicimos, ¿está la Karina? No, la Karina una mala agradecida, se fue, se llevó hasta el cepillo de dientes. Y nosotros ahí quedamos, ¿qué? Mentira, nosotros la llamamos, ¿dónde está? No, fue espantoso. Si la niña yo la conocía. La niña salía a ir a comprar a los colombianos siempre. Yo pienso que le hicieron algo y que esas personas que le hicieron daño están como si nada, están haciendo su vida normal. Desde este lugar habría desaparecido esta joven. En esta casa se alojaba. Han pasado 14 años, pero en el barrio jamás se olvidaron de esta historia. Las sospechas siempre estuvieron. La familia que recibió a Karina en Santiago, los que en aquella época fueron siempre apuntados como los principales sospechosos, continúan viviendo en este mismo lugar. Siempre hay una duda y quedan dudas y habladuría y no sé, pero es todo, no puedo decir más. Las dudas apuntaban a esa casa. Exacto. Que podría estar ahí, no sé. Pero ¿quién es Karina Paredes? ¿Cómo fue que desapareció? ¿Y por qué se sospechaba de esta familia? Debemos retroceder hasta el año 2005, cuando Karina llegara a Santiago desde Punta Arenas para empezar a estudiar la carrera de obstetricia en la Universidad de Santiago. Se alojaría en esta casa de la comuna de Maipú, donde un matrimonio amigo de su familia. Recuerde este lugar que pasará a ser uno de los escenarios más importantes en esta historia. Ya le vamos a contar el porqué. Apoyaron la teoría de que Karina había sido asesinada. ¿En esa casa? Lo que pasa es que los papás siempre dudaron, así como incluso durante toda la investigación se centró también en los dueños de casa. A ella le hicieron algo malo le hicieron. Eso es lo que yo siento y siempre he sentido todos estos años. Pero para entender su historia debe saber que Karina Paredes atravesaba por difíciles momentos. En lo académico había reprobado 2 asignaturas. Su familia quería que volviera a toda costa a Punta Arenas. La veían mal, la veían triste, pero ella se resistía a regresar. Padres decidieron dejar de enviarle dinero a Santiago. Ahí Karina tomó una drástica determinación: demandar a su padre para que éste le pagara una pensión monetaria y así poder seguir estudiando en la capital. Y lo que pasa es que como yo creo que igual los papás querían que ella se devolviera, obviamente, y ella no quiso, se rebeló y entonces ya no tenía la ayuda económica. Entonces por eso lo hizo, por eso fue la demanda de la pensión alimenticia. Mis papás tuvieron la idea, tal vez se equivocaron en su momento, de como una forma de obligarla a que se devuelva porque algo raro estaba pasando. No le envían plata, no le iban a enviar plata. Entonces mis papás decían, bueno, si no le enviamos plata, se va a devolver y vamos a, no sé, a saber qué está pasando. Pero ese no era el único problema que atravesaba la joven actualmente desaparecida. El dueño de la casa en donde vivía en Santiago presuntamente la acosaba. Según lo que ella misma le contaba a sus amigas, este sujeto le hacía comentarios subidos de tono, la observaba. Un hombre que, como podrá ver más adelante, mantuvo siempre una postura sumamente sospechosa, al menos ante la opinión pública.
Se pensó en un principio también que las personas donde Karina llegó a residir acá a Santiago podrían tener algún tipo de responsabilidad en estos hechos. Ella vivía ahí, los amigos de Karina también habían manifestado que tenía problemas con la familia, había algún tipo de personalidad de los integrantes de la familia que en el curso de las investigaciones daban a pensar que podrían ser violentos. Chocaba ahí con la dueña de la casa porque le ponía regla y la Karina no le gustaba mucho eso. Bueno, y con el dueño de casa, no sé, la relación era me extraña, él era raro. Él hacía bromas en doble sentido, cosas así que no correspondían. A nosotras no nos gustaba mucho eso y le decíamos que se fuera de esa casa. El día antes de su desaparición, en julio del año 2006, Karina fue vista por última vez en una sala de computación de la Universidad de Santiago. Estudiaba para un importante examen a rendirse el día siguiente, pero ella no llegó a esa prueba, lo que rápidamente generó la preocupación de sus amigas. Su grupo más cercano en la universidad fueron hasta la casa de Karina para saber si es que acaso estaba bien. En el lugar, el 19 de julio del 2006, las recibió el dueño de casa, el padre de esta familia que la alojaba en Santiago. Es en este preciso momento en que las sospechas comienzan a instalarse sobre él. Entonces después la fuimos a buscar a la casa en la que vivía. Un día sábado, creo. Sí, un día sábado la fuimos a buscar y ahí nos contestó el dueño de casa y nos dice, y nosotros le decimos, ¿está la Karina? No, la Karina una mala agradecida, se fue, se llevó hasta el cepillo de dientes. Y nosotros ahí quedamos, ¿qué? Mentira, nosotros la llamamos, ¿dónde está? Y ahí fue cuando después nos movimos ese día y pusimos la denuncia por presunta desgracia. No era tanto por lo que decía, sino más bien por un hecho concreto. Sus amigas recuerdan, este sujeto tenía en su poder el diario de vida de Karina. Y no solo eso, ellas aseguran que también lo leía. A mí lo que me generó la sensación extraña y de desconfianza fue que él dijo que tenía el diario de vida de la Karina y la Karina andaba con su diario de vida para todos lados. No lo soltaba y él lo tenía y lo mostró. Y ahí nos enojamos porque cómo tenía él el diario de vida. Sabía que habíamos estado carreteando porque la Karina escribía todo ahí. Escribía todo. Entonces, él sabía que había salido, había estado en mi casa. Entonces sí, pues lo leyó. Lo leyó. En 2006, esta misma casa fue escenario de peritajes. Las policías buscaron a Karina Paredes con unidades caninas, pero no encontraron nada. Pese a eso, la familia de la joven, la que en ese entonces era su abogada, creen que algo pudo haber pasado en ese lugar, ya que además este sujeto jamás informó la desaparición de la estudiante. Su madre se enteró una semana después por un llamado telefónico de la universidad. Pasaron 7 días, pasó una semana, hasta que la universidad llamó a la casa y contestó mi mamá y bueno, era la jefa de carrera y le preguntaba por qué la Karina no iba a clases. Y así fue como mi mamá se enteró de que nadie sabía dónde estaba la Karina. 14 años después de la desaparición de esta joven, volvimos al lugar en donde tanto se buscó y del cual tanto se sospechó. Siempre hay una duda y quedan dudas y habladuría y no sé, pero es todo, no puedo decir más. Acá continúa viviendo el matrimonio que recibió a Karina en Santiago, pero hablar con ellos no es una tarea fácil. ¿Viven acá? ¿No están? No están ahí. Viven, siempre han vivido ahí. Pero más información, no, yo sí los he visto, los veo que sí, pero no, más no. O sea, más información de ellos no lo puedo dar. ¿No se comunican mucho con los vecinos? No, nada. Las mismas personas sí, se fueron y después volvieron. Sí, no son sociables ellos. ¿No se relacionan con los demás? No, para nada. Actualmente la Fiscalía se habría comunicado con la familia de Karina. Pretenden volver a realizar peritajes en el lugar, volver a buscar a la estudiante desaparecida. Por ahora el caso continúa siendo uno de los mayores misterios sin resolver. Gracias a nuestro periodista Joaquín Salazar por traernos esta historia, la historia de Karina Paredes, una chica que hoy tendría 33 años, que desapareció cuando tenía 19 el año 2006 en misteriosísimas circunstancias. Hoy está con nosotros la hermana María José, quien era parte de nuestro reportaje. La saludamos. Hola María José, gusto saludarte, un abrazo grande. Hola. Gracias por el espacio. Encantado, para eso estamos. Ojalá podamos ayudar en saber dónde está Karina.
Y para completar esa misión, hoy se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, un experto en materia investigativa. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. El informe de Joaquín es bien contundente, es bien claro, tiene mucha información. ¿Cuáles son los datos claves que a ti te hacen sospechar o comprender qué fue lo que pasó con esta joven? Este caso es muy sospechoso y tiene muchos misterios. Además, obviamente ya han transcurrido 14 años. Entonces, va a ser compleja la reconstrucción forense, pero no es imposible, independiente del tiempo que ha transcurrido. Puntos que me llaman mucho la atención. Conociendo, por supuesto, la idiosincrasia de la gente que vive en Magallanes y que confía mucho en la gente, primero hay que aclarar que la persona que mantiene, o esta familia que le da hospedaje a Karina, es una familia que es conocida porque las hermanas menores, en este caso María José, era compañera de colegio y era la única persona que conocían en Santiago, entonces ellos le ofrecen para que tenga esta residencia universitaria en su casa y ellas la acogen. ¿Qué es lo que me llama profundamente la atención? Es el sujeto que está, por supuesto, esto es parte del proceso investigativo, no estamos acusando a nadie, pero sí son evidentes sospechas dentro de un proceso investigativo. Primero, este sujeto, las compañeras hablan que este sujeto acosaba a Karina de diferentes formas, con bromas de doble sentido, inclusive, al parecer, la espiaba en el baño. Segundo, está el diario de vida y desaparece absolutamente todo desde la casa, excepto el diario de vida. Esa es la primera llamado de atención que hay que tener. Y vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a hablar en el proceso investigativo, cómo se debe hacer un proceso investigativo y cuál es la importancia que tiene una evidencia. Entonces tenemos la evidencia que al encontrarla podemos hacer el triángulo de la evidencia. Y este triángulo de la evidencia está compuesto obviamente por la escena del crimen, por el eventual sospechoso o sospechosos, y además la víctima. Entonces, si encontramos una evidencia, podemos hacer esta relación o este triángulo entre estos tres elementos. Ya tenemos el diario de vida, que es la única evidencia que tenemos en este momento, y evidentemente la podemos relacionar con quien mantenía ese diario de vida, que sería un eventual sospechoso, que el diario de vida sabemos que era de la víctima, de Karina, y obviamente el diario de vida se encontró en el último lugar donde se ve a Karina y que es conocido. Otro que me llama mucho la atención es que si las personas son el hospedaje o son esta pensión universitaria, ¿por qué no denunciaron a la policía y tienen que esperar que las compañeras, que la universidad haga este trabajo y no las personas que tienen al cuidado a Karina? Esas son las cosas que me llaman bastante la atención. ¿Y cuál, Carlos, sería el lugar de interés? El lugar de interés principal en este caso es el domicilio. Sí o sí hay que analizar el domicilio y es muy parecido y me suena mucho el caso como ocurrió con el caso de Fernanda Maciel, que todos dicen verifiquen y pericien el lugar. Lo periciaron mal, evidentemente, porque no se analiza bien el caso. Y hay algo muy sospechoso también, que al momento de que la PDI llega con los perros a rastrear la escena, que en este caso es el domicilio de estos personajes, aparecieron misteriosamente más de 20 gatos en el mismo momento cuando llevaron los perros. ¿Cómo? A ver, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es muy extraño, ¿no? ¿Por qué eso podría haber sucedido? Para distraer a los perros. Para distraerlo. Evidentemente, cuando llevan un perro, por muy entrenado, por muy experto que lleve, que sea, evidentemente si tienen 20 gatos en un lugar muy delimitado, obviamente el perro se va a distraer. Claro. Y eso seguramente fue la intención. Vuelvo a insistir, aquí estamos haciendo suposiciones, no estamos culpando a nadie, pero eso evidentemente es sospechoso y extraño que misteriosamente aparezcan 20 gatos en el mismo lugar donde va a ser policía por un perro. Carlos, hay una cosa que yo no logro entender y que me gustaría preguntarle a María José, a la hermana, que la familia, los padres de Karina se enteran porque la universidad lo llama por teléfono. Sí. Una semana después de que ella había desaparecido. ¿Cómo fue el comportamiento de los dueños de casa, de la residencia donde vivía Karina, en el momento que desaparece? ¿Nunca llamaron a tus padres para decirle, sabes que Karina no ha llegado a alojar, no sabemos? ¿Y cómo fue el comportamiento cuando empieza la búsqueda? ¿Aló? María José, ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Ya.
Claro, una semana después llama la jefa de carrera a mi mamá y ahí recién mi mamá se entera. Mi mamá después llama a la pensión para saber qué está pasando, ellos no contestan. Insistió, yo creo que 2, 3 días, insistieron hasta que contestaron y dijeron que no sabían nada, que ellos pensaban que se había ido, que se había devuelto. Mis papás le preguntaban, ¿pero por qué no nos avisaron? ¿Qué pasó? No, y decían, así como puras evasivas, que pensábamos que se había ido con ustedes, que se había ido con una amiga y así. Esa fue la respuesta que nos dieron ellos. ¿Y participaron alguna vez en la búsqueda? ¿Estuvieron abiertos a responder preguntas, investigaciones de la policía o siempre tuvieron esta actitud media reacia? Mira, las entrevistas que hacían con la PDI, o sea, no tenían escapatoria, tenían que declarar sí o sí. Ahí yo desconozco si ellos ponían resistencia o algo más, porque tenían que hacerlo sí o sí. Pero ahora de que estén, por ejemplo, difundiendo la información o en contacto con mi familia o preocupados, no, nunca. Ahora, María José, llama la atención dentro de las declaraciones que hace una amiga de la universidad de tu hermana, que tu hermana tenía un diario de vida donde anotaba absolutamente todo lo que hacía. Claro. Y este diario de vida lo tenía el dueño de esa casa, aparentemente, según lo que ella relata. Es curioso porque les dice, es una malagradecida, se llevó hasta el cepillo de dientes y va a dejar el diario de vida. Claro, puras incongruencias. O sea, resulta que se llevó sus sábanas, su taza, su cepillo de dientes y la vecina, según ella, dice que la vio salir con una mochila, porque hay una persona que dice que la vio salir, que es una vecina que era como amiga de ellos, una abuelita. Que supuestamente después nosotros supimos de que el hombre la ayudaba a ella, la llevaba al hospital y toda la cosa. Ya. Entonces mi hermana se llevó todo, sus sábanas, su cepillo, su cobertor, en una mochila, según ellos. O sea, obviamente no. O sea, perdón. Encima le dejan... María José, perdón. ¿Sí? Las sábanas, la frazada, el cobertor de Karina, claro, ¿nunca aparecieron? ¿Nunca aparecieron? No. Ella se llevó hasta su taza. Según ellos. Según ellos, perfecto. Esas claro, pero curiosamente dejó su diario de vida. Y yo recuerdo en la época, bueno, yo en esa época tenía 16 años. Y entonces la información que me daban mis papás igual era súper escueta porque no querían como alterarnos mucho. Y mi hermana chica tenía 13 años en ese momento. Pero lo que sí yo alcancé a saber es que en el diario de vida que se quedó supuestamente, faltaban varias páginas. Y eso estaba así confirmado por PDI. Faltaban páginas. Y justamente las páginas que quedaban eran como páginas como muy depresivas, donde ella contaba mucha tristeza, que estaba mal, así como tratando de manipular la información y tratando de decir, no, ella estaba súper depresiva, así que seguramente se hizo algo. Pero faltaban páginas. Perfecto. Y ese diario de vida está en poder quedó en poder de la Policía de Investigación, me imagino que en el Ministerio Público. Claro. ¿Ya? Claro, nosotros nunca, o sea, mis papás que yo sepa, nunca tuvieron acceso a ese diario de vida. Ya, y tú, a ver... Lo que sí supe... ¿Sí? ¿Sí? No, lo que sí supe en la época fue que hicieron como un peritaje de la letra, como del estado como psicológico en el que estaba mi hermana, como ese tipo de pericias se hicieron. Ya. Con las páginas que quedaron. Perfecto. Ahora, si ella anotaba todo en el diario de vida, según nos cuenta Morín Cataldo, la amiga de tu hermana, si es que el acoso o cómo la molestaba esta persona era real, ¿tú crees que tu hermana lo hubiese escrito en el diario? Yo creo que sí. Y de partida yo no pondría en duda de si es real o no, porque no creo que alguien esté inventando tampoco eso, ni contándole a sus amigas algo que no corresponde.